Can Yaman destapa la verdad tras su crítica a Demet Özdemir. Madre mía, parece que el turco ha decidido hablar y lo ha hecho con fuego. Llevamos semanas hablando de esa indirecta gorda que le lanzó a Demet Özdemir, ¿recordáis? Esa que parecía sacada directamente del guión de una telenovela de las nuestras, diciendo que no le gustaba la gente que habla mucho y hace poco. Uf. Y todos, claro, pensando, esto va por Demet. Pues resulta que Can, oh sorpresa, ha decidido aclarar las cosas. O al menos intentarlo. Porque vamos a ser sinceros, cuando Can Yaman habla, nunca sabes si te está contando la verdad o te está vendiendo humo con su sonrisa de galán. Pero esta vez, amigos, esto tiene miga. Según lo que está diciendo ahora, porque los medios turcos no paran de sacarlo y él tampoco se calla mucho, la cosa no era al ojo para Demet. Dice que se sentía frustrado con ciertas personas en su entorno profesional. Profesional. Can, sabemos que profesional y personal a veces se mezclan mucho en este mundillo. Y más cuando se trata de una expareja tan sonada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se dio cuenta de que tiró una piedra y escondió la mano demasiado fuerte. Esa indirecta fue tan directa que hasta mi abuela, que no sabe quién es Demet Özdemir, entendió que hablaba de ella. Y ahora ante el revuelo y seguro que las presiones, pues toca salir a decir que no era para ella. Pero la pregunta del millón, ¿nos creemos que no era para Demet? Yo tengo mis dudas, Para ser honestos, la forma en que lo dijo tan tajante Me molesta la gente que no actúa, suena a alguien que tiene una espinita clavada. Y si no era Demet, ¿quién podría ser? ¿Algún productor que no le da los papeles que quiere? ¿Algún compañero de reparto con el que tuvo un roce? Muchos dicen que Can es un hombre muy apasionado y que a veces habla sin pensar. Y yo sospecho que esta vez se le fue la lengua, pensó que era una forma sutil de desahogarse, pero le salió un cañonazo. Y ahora, claro, intenta apagar el fuego con gasolina diciendo que fue un malentendido. Ay, Can, que nos conocemos. Lo que sí es cierto es que esta aclaración de Can ha abierto una caja de Pandora. Ahora se habla más que nunca de su relación pasada con Demet. ¿Por qué no superan esto? ¿Siguen teniendo algo pendiente? Es que la química que tenían en pantalla era brutal. Y fuera de cámaras, bueno, todos sabemos los rumores que hubo. A mí me da la impresión de que Can quiere mantener el foco sobre él, sea de la manera que sea. Y si para eso tiene que hacer estas polémicas declaraciones y luego aclararlas, pues adelante. Es una estrategia, ¿no creéis? Crear expectación, mantenernos enganchados a su vida. Pero vamos, que cuando uno suelta algo así, tan personal y que apunta tan claramente, es difícil creerse que no hay nada detrás. Especialmente cuando esa persona es tu expareja y todos sabemos que hubo una historia. Can, si realmente querías decir otra cosa, tenías 1000 formas más elegantes de hacerlo. La verdad es que todo este salseo me recuerda a esas series turcas que nos encantan, drama, romance, celos, indirectas, lo tiene todo. Y ahora con esta aclaración, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Creéis que Can Yaman dice la verdad, o es solo una forma de desviar la atención?